Buenos Buenos días. días, maestra. Perdón, ya son tardes, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, compañeros. Vamos a empezar a hablar de lo que son los delitos, por ejemplo, los delitos sexuales, y de ahí vamos a empezar los delitos sexuales, delitos contra la familia, y posteriormente vamos a ponernos a ver estos, y luego ya vemos los anteriores, ¿no, compañeros? Para que queden bien claros estos delitos, toda vez que estos van a ser con los que con los que ustedes se van a enfrentar cuando salgan de la carrera, ¿no? Pues para que tengamos un panorama más amplio. Ya después, bueno, de todas formas les va a subir información de los otros delitos, igual tomando la estructura que vamos a empezar a ver con este tipo de delitos, para que así quede un poquito más claro, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar, ¿les parece? Vamos a hablar de los delitos sexuales. Cuando hablamos de delitos sexuales, compañeros, ¿cuál creen ustedes que sea el bien jurídico protegido en este tipo de delitos sexuales? Los delitos sexuales los vamos a encontrar del artículo 260 al artículo 278 nonis. ¿Sale? Y dentro de estos delitos sexuales tenemos lo que es el abuso sexual, lo que es el estupro, lo que es la violación, lo que es el hostigamiento y acoso sexual, lo que son los delitos de ciberacoso. ¿Sí? Estos van a ser los delitos sexuales. ¿Cuál creen ustedes que sea el bien jurídico protegido en este tipo de delitos? ¿Será uno? ¿Serán varios? Son La varios. integridad. ¿Son varios? ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser? Uno Eh, es la integridad, Ajá, la integridad. el cuerpo de las personas, Ajá. ¿Qué más podría ser? la salud psicológica. Ajá, la salud psicológica. ¿Qué más? Acá no tendrá algo que ver con la libertad, compañeros, Así es. ¿sí? ¿Y cuál otro podría ser, compañeros? Bueno, vamos a encontrar que tal y como comentaban los compañeros, en este tipo de delitos sexuales vamos a encontrar varios bienes jurídicos protegidos, ¿no? Pero, bueno, y también, por ejemplo, dependiendo de la ubicación de este tipo de delitos, por ejemplo, en el código penal federal los encontramos estos delitos en los delitos contra la libertad personal y el normal desarrollo psicosexual. Nosotros lo encontramos aquí como delito, bueno, en nuestro código lo encontramos como delitos sexuales, ¿sí? Dependiendo de esto también vamos a encontrar los bienes jurídicos protegidos, ¿no? Por ejemplo, se nos dice que acá con este tipo de delitos sexuales también se está, bien jurídico que se protege es la libertad personal. Cuando hablamos de la libertad personal, estamos hablando que es la facultad que uno tiene de determinarse, ¿no? De la facultad que uno tiene de obrar, ¿no? También tenemos que acá en este tipo de delito, también el bien jurídico que se protege es el desarrollo psicosexual, ¿sí? Toda vez que, bueno, juntando lo que es la libertad, que nosotros vamos a decidir con quién vamos a tener algún acercamiento sexual, ¿no? Nosotros debemos de tener la libertad, ¿no? Y también en este tipo de delitos, por ejemplo, por ejemplo, en el de abuso sexual, ¿no? En el de abuso sexual nos está hablando de una persona menor, ¿no? De una persona menor de edad, ¿no? Tenemos que igual, ¿no? Que nosotros como seres humanos adquirimos la madurez emocional cuando cumplimos los 18 años, ¿no? Y de igual forma lo que es la madurez
la madurez sexual, ¿no? De ahí entonces que también de acá se esté protegiendo el desarrollo psicosexual, ¿no? En lo que es la etapa del menor, bueno, va a haber una etapa en la que el niño, bueno, en la que la persona ya sabe estas cuestiones sexuales, ¿no? Ya, él ya va a poder decidir con quién puede realizar cualquier, pues cualquier actividad sexual, ¿no? Él va a tener ya su libertad, ¿no? Si por ejemplo se presentan este tipo de delitos en estos menores, pues definitivamente les estamos afectando un desarrollo lógico y su desarrollo también psicosexual, ¿no? Toda vez que se están presentando en esta situación a una muy temprana edad, donde todavía no tienen la facultad de decidir, ¿no? Entonces, tenemos que estos delitos van a proteger lo que es la libertad, lo que es el desarrollo psicosexual. De igual forma va a proteger, puede proteger la autodeterminación sexual. De igual forma, como decía la compañera, la integridad, ¿no? La integridad, dependiendo del tipo de delito que estemos analizando. Para esto vamos a empezar con lo que son, dentro de los delitos sexuales, vamos a encontrar lo que es el abuso sexual, ¿sale? El abuso sexual lo vamos a encontrar en el artículo 260 del Código Penal de Puebla. Bueno, lo tenemos en la pantalla. ¿Alguien nos puede hacer el favor de leerlo? Carlos, ¿nos ayudas por favor a leerlo? Sí, por favor, compañeros. Profe, si gusta, le ayudo yo. Por favor, compañero. Dice, desde el punto de vista gramatical, abuso significa usar mal, injusto, impropia, perdón, o indebidamente una cosa. Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien, sin propósito de llegar a la cúpula. 1. Ejecutaré una persona mayor de 14 años de edad o le hiciera ejecutar un acto erótico sexual sin su consentimiento o la obligue a observarlo. Y 2. Ejecutaré en una persona o lo hiciera ejecutar en un acto erótico sexual o lo haga observarlo aún con su consentimiento, tratándose de menor de 14 años de edad o en otra circunstancia de desigualdad o sumisión de la víctima respecto al victimario que le impida oponer resistencia. Ok. Bueno, entonces ya tenemos lo que es nuestra definición de abuso sexual, ¿no? Oiga, profe, pero aquí dice, perdón, aquí dice que menor de 14 años, pero si supuestamente la mayoría de edad es hasta los 18 años. Sí, por eso acá era lo que decíamos, ¿no? Acá está protegiendo lo que es el desarrollo psicosexual, ¿no? Estamos hablando de un menor dice ejecutar en una persona mayor de 14 años de edad o hicieron ejecutar un acto erótico sexual. Bueno, acá igual estamos hablando de un menor, ¿no? Acá en el abuso sexual puede ser en contra de un menor de edad. Un menor de edad puede ser lo que es el abuso sexual. A ver, perdón compañera, ya me perdí de la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Ajá, estamos en lo correcto, ¿no? La mayoría de edad lo adquirimos cuando cumplimos los 18 años. Pero ¿cuál sería la pregunta entonces? Creo que la compañera está refiriendo que si la persona ejecutare, o sea, que si la persona que va a ejecutar el delito sea mayor de 14 años. Ah, ok. Sí. Bueno, es que yo también lo entiendo así, que el que está ejecutando es una persona mayor de 14 años. Está ejecutando un acto erótico sexual. ¿O estamos mal? Sí,
A ver, tenemos lo siguiente, y bueno, independientemente tenemos que cualquier delito lo puede cometer un menor de edad, ¿no? Un menor de edad también puede cometer cualquier delito, ¿no? Pero tenemos que la forma en la que se le va a sancionar al menor de edad va a ser diferente a un adulto, toda vez que tenemos que, bueno, de acuerdo a lo que nos dice la normatividad, pues ellos todavía son inimputables, ¿no? Porque no han adquirido la mayoría de edad. ¿Sí? Eso es independiente. Cualquier menor de edad puede cometer un delito, si puede cometer cualquier delito, se le va a sancionar, sí se le va a sancionar, pero se le va a sancionar de forma diferente. De ahí que exista una ley de aplicación totalmente diferente, ¿no? La ley de adolescentes, a ver, espérenme, les doy bien el nombre. El Código de Justicia Adolescente, ¿sale? Ese es el código que se aplica aquí. En Puebla tenemos que cualquiera puede cometerlo. Acá, con lo que nos dice el artículo, nos dice ejecutare, o sea, que se realice este abuso sexual en una persona mayor de 14 años de edad, ¿sí? Dice ejecutare en una persona, es decir, acá estamos hablando que el sujeto activo va a ejecutar este abuso sexual en una persona mayor de 14 años. Acá nos está hablando, por lo que hace a la primera fracción, de que el sujeto pasivo sea una persona mayor de 14 años, ¿sí? A eso se refiere nada más. Y por lo que respecta a la fracción segunda, nos dice ejecutar en una persona o le quiere ejecutar un acto erótico sexual o la haga observando aún con su consentimiento, tratándose de menor de 14 años de edad o en otras circunstancias de desigualdad o sumisión, ¿no? Sí, nos está hablando de las dos circunstancias, ¿no? Pero acá en la fracción primera nos habla que el abuso sexual se lleva a cabo en una persona mayor de 14 años. A eso hace referencia, ¿vale? Bueno, ya aprovechando, compañera, nos haces el favor de leer el artículo 261 hasta el 261 y 263. El artículo 261, Sí, por favor. pero desde el punto de vista, no, es que, bueno, es que yo no lo tengo, ¿No? bueno, no lo he abierto. Ok. ¿Alguien tendrá su código penal de Puebla? ¿No? Bueno, se los leo yo entonces. Artículo 261. Al responsable de un delito de abuso sexual se le impondrán, fracción primera, prisión de 1 mes a 1 año y multa de 2 a 20 unidades de medida y actualización si el sujeto pasivo es mayor de 14 años y el delito se cometió sin su consentimiento. Fracción segunda, si el sujeto pasivo del delito fuera persona menor de 14 años o se encontrara en otras circunstancias de desigualdad o sumisión de la víctima respecto al victimario que le impida poner resistencia, estuviera privada de razón o de sentido, no tuviera la capacidad de comprender el significado del hecho o que por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera poner resistencia, se presumirá la violencia y la sanción será de 1 a 5 años de prisión y multa de 20 a 200 unidades de medida y actualización. Se haya ejecutado el delito con o sin el consentimiento, debiéndose aumentar hasta en otro tanto igual las sanciones si el delito fuere cometido con intervención de 2 o más personas. Fracción tercera. Cuando el sujeto pasivo sea mayor de 14 años y el delito se ejecute con violencia física o moral, se impondrán al responsable de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 10 a 100 unidades de medida y actualización. Sanciones que se aumentarán hasta en otro tanto igual si el delito fuere cometido con intervención de 2 o más personas. Bueno, acá tenemos en el artículo 261 lo que son
las sanciones, ¿no? Las sanciones que se van a aplicar. Y el artículo 263 nos dice que el delito de abuso sexual se considera siempre como un delito consumado y se perseguirá a petición de parte, salvo que el sujeto pasivo sea un menor de edad o estuviera en alguno de los supuestos previstos en la fracción segunda del artículo 261, en cuyo caso se va a perseguir de oficio, ¿sí? De oficio. Bueno. No pierdan de vista esta situación que ahorita lo vamos a comentar, por favor. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es el delito de abuso sexual. Con anterioridad se conocía este delito como ataques al pudor, ¿sale? Se cambió la denominación de ataques al pudor y ahora se conoce como abuso sexual. Tenemos, por ejemplo, el tratadista González de la Vega nos dice que este delito, que este delito se refiere al delito de atentado de pudor, cualquiera que sea el sexo de sus protagonistas, sean activos o pasivos. Bueno, eso sería, ¿no? Tenemos que este delito de abuso sexual es muy importante por la situación que encierra, ¿no? Bueno, si estamos viendo acá, tenemos que en este tipo de delito, su naturaleza jurídica de este delito la naturaleza jurídica de este tipo de delito consiste en ejecutar un acto sexual o bien obligar a ejecutarlo a una persona sin que esta persona se dé su consentimiento. Este acto sexual no tiene como propósito llegar a la cópula. Acá no va a haber cópula, ¿sale? Tenemos entonces, bueno, como definición vamos a tener entonces que se comete el delito de abuso sexual, el que en contra del consentimiento de una persona manifestado en cualquier forma y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el sujeto pasivo actos, eventos o molestas situaciones de orden sexual. El bien jurídico que se va a proteger acá va a ser la libertad sexual, ¿sí? Porque aquí, bueno, acá a la persona la están obligando, ¿no? La están obligando a esta situación, ¿no? Están abusando sexualmente de esta persona y esta persona no es libre, ¿no? No es libre de decidir en esta circunstancia. De igual forma, si tomáramos en cuenta que a lo mejor sea un menor de edad y este menor de edad da su autorización, de igual forma no se puede decir que está dando su autorización toda vez que es un menor de edad. Y recordemos, ¿no? El menor de edad no sabe todavía, no tiene la madurez, ¿no? Sí, todavía no ha adquirido su madurez, para que él pueda tomar sus decisiones, ¿no? Es una persona incapaz, ¿no? No tiene todavía esta capacidad para decidir, ¿no? De ahí entonces que de igual forma, aunque se alegara a la otra persona, el sujeto activo, que el sujeto pasivo le dio la autorización, de igual forma se va a estar cometiendo el delito, toda vez que es un menor de edad y no cuenta todavía con la madurez psicológica, ¿no? Acá al respecto tenemos igual un tratadista, el tratadista Marco Antonio Díaz León. Él nos dice que ejecutar un acto sexual significa físicamente un contacto erótico en el cuerpo de la víctima. Es decir, el sujeto activo debe efectuar una maniobra libidinosa en el sujeto pasivo, ¿no? Esta maniobra puede consistir en tocar, en frotar, en rozar, en tentar, acariciar con sentido lascivo, ¿no? Alguna parte del cuerpo de la persona ofendida. Y bueno, y nos da ejemplos, ¿no? Nos da ejemplos. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el que toque de la mujer, bueno, que toque
el pubis de la mujer, ¿no? Igual que le toque los glúteos, ¿no? Los senos, o cualquier otra parte de contenido sexual, faltando al consentimiento de esta persona, ¿no? Ahí entonces es cuando nosotros estamos ante la presencia del abuso sexual, ¿no? Por lo tanto, tenemos que no va a existir el elemento normativo o lo que hace a la ejecución material del acto sexual si el sujeto pasivo solamente pronuncia palabras obscenas, ¿no? Si él nada más pronuncia palabras obscenas, pues no estamos entonces ante la presencia del abuso sexual, ¿no? Para que podamos decir que hay un abuso sexual, pues ya dijimos, ¿no? Debe de haber un contacto erótico con la víctima, con el sujeto pasivo, ¿sí? De ahí nos queda un poquito, ya nos queda más claro. Tenemos que en el abuso sexual no va a haber cópula, ¿no? No va a haber introducción del pene, ¿no? Bueno, profe, entonces a ese tipo de, podría decirse, ¿cómo se le llama cuando una persona te dice palabras obscenas y eso, pero no o sea, no existe ningún tipo de contacto físico? Y podría ser el de acoso, ¿no? El delito el delito de acoso podría ser. Sí, nada más te está molestando, bueno, podría ser, el hostigamiento sexual podría ser. Sí, sería hostigamiento sexual, a ver, vamos a checar rapidísimo. El de hostigamiento sexual hostigamiento y acoso sexual lo vamos a encontrar en el artículo 278. ¿Alguien lo tendrá a la mano, nuestro código penal? A ver, tenemos el artículo 278. Lo tengo, profe. Ajá, ¿nos ayudas, por favor? Sí. 278 bis, compañero. Correcto. Artículo 278 bis. Comete el delito de hostigamiento sexual quien, valiéndose de una posición jerárquica derivada de la relación laboral, docente, doméstica o cualquier otra, que genere subordinación, asedia a otra persona, emitiéndole propuestas, utilice lenguaje laxivo con este fin o le solicite ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual. Ok, siguiente artículo, compañero. 278 ter. Sí. Comete el delito de acoso sexual quien con respecto a una persona con la que no exista relación de subordinación, lleve a cabo conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad que la pongan en riesgo o le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Okay. Yo creo que, compañero, que lo que comentaba la compañera está más acorde al artículo 278. ter, ¿no? ¿O cuál? Sí, profe, sí. Ajá, sería el ter. Bueno, también dependería, ¿no? Porque igual si existe una relación de jerarquía, ahí entonces estaríamos en el 278, ¿no? Lo que lo diferencia nada más sería si hay la jerarquía, ¿no? Sí, en este caso existe lo que es la relación de jerarquía, entonces se aplica lo que es el artículo 278. Ajá, 278 bis, y si no, entonces estaríamos en el 278 ter. Sería entonces acoso sexual, ¿no? Bueno, seguimos con el de abuso sexual. Entonces tenemos que aquí va a ser debe de haber un contacto erótico, ¿no? Acá no tenemos cópula, solamente hay un contacto erótico, ¿sí? Después de esto nos vamos a ir a lo que es, vamos a checar lo que nos dice nuestro artículo, ¿sí? Cuando vamos a ir a lo que es el estudio dogmático, de aquí vamos a checar, bueno, por lo que hace este artículo, ¿no?
Tenemos, por lo que hace a la clasificación del delito, en función a su gravedad, vamos a tener que es un delito toda vez que está contemplado en nuestro Código Penal, ¿sale? Igual, al estar contemplado en el Código Penal, pues va a estar sancionado por una autoridad judicial. En razón a la conducta de la gente, vamos a decir que es un delito de acción. ¿Por qué de acción? Porque tenemos que aquí el agente debe de llevar a cabo movimientos corporales o materiales para lograr su objetivo. Aquí tenemos que el sujeto activo ejecuta en otra persona un acto sexual o obliga a la otra persona a ejecutarlo. Acá en esta forma en la que de la conducta del agente activo tenemos que puede existir violencia física o violencia moral, ¿sí? De acuerdo al resultado vamos a tener que es un delito de realización material. ¿Por qué es de realización material? Bueno, porque va a producir un resultado en la ejecución que va a realizar el sujeto activo, ¿no? Este resultado, bueno, va a consistir en ejecutar un acto sexual en otra persona sin que exista el consentimiento, ¿no? Por el daño que causa, tenemos que es un delito de lesión. ¿Por qué va a ser un delito de lesión? Porque va a afectar lo que es el bien jurídico tutelado, que en este caso decíamos que va a ser la libertad sexual, ¿no? Va a dañar esta libertad sexual toda vez que la persona pues no quiere realizar esta conducta, ¿no? El sujeto pasivo no lo quiere realizar. Por su duración vamos a decir que es de consumación instantánea. Toda vez, una vez que se lleva a cabo este tocamiento, en ese momento estamos hablando que se está ejecutando el delito, ¿no? Sí, de ahí entonces que decimos que es de duración instantánea. Por el elemento interno, va a ser doloso, va a ser doloso porque existe la intención de realizarlo, ¿no? Recordemos que acá por lo que hace el elemento interno podríamos encontrar que puede ser doloso o culposo. En este tipo de delito estamos hablando que es doloso, ¿no? La persona, el sujeto activo tiene la intención de realizarlo, ¿no? En función al delito que se comete, vamos a decir que es un delito simple. ¿Por qué vamos a decir que es un delito simple? Porque está afectando el bien jurídico que está protegiendo, ¿no? Acá el bien jurídico que va a proteger va a ser la libertad sexual. Entonces de ahí que decimos que es un delito simple. En relación al número de actos en este tipo de delito, vamos a tener que es unisubsistente. ¿Por qué unisubsistente? Porque se requiere que se realice solo un acto para que se colme lo que está establecido en el tipo penal, ¿no? Porque solamente la toca una ocasión, por eso ya se está llevando a cabo el delito, ¿no? En relación al número de sujetos, vamos a decir que es bueno, acá no le hago caso a esto, acá está mal. En relación al número de sujetos, acá tenemos que es unisubjetivo, ¿sí? Es decir, lo puede cometer nada más un sujeto, ¿sí? No se requiere mayor número de sujetos, con que intervenga nada más una persona, con eso ya tenemos. Aunque también, si ustedes recuerdan, de acuerdo al artículo que nos hizo favor de leer la compañera, en el artículo 261 también establecía la posibilidad de que este delito lo cometieran entre dos o más personas, ¿no? Tenemos que en el 261, la fracción segunda, cuando nos habla de las sanciones, igual hace referencia a que, bueno, si lo cometen dos o más personas, la sanción va a aumentar.
Entonces también tenemos que acá puede ser, bueno, puede ser de un sujeto o igual pueden ser de dos o más sujetos, ¿no? Pero con que lo cometa con que lo lleve a cabo un sujeto, con ese simple hecho se estaría llevando a cabo el delito, ¿no? Se estaría ya tipificando lo que es el delito. Tenemos que, ahora bien, en función a la materia, podemos encontrar que estemos hablando de un delito federal o bien de un delito común. Ahí vamos a ver respecto a en qué disposición lo tenemos contemplado, ¿no? Por ejemplo, en nuestra legislación local está establecido este tipo de delito, ¿no? Igual también en el Código Penal Federal también contempla este tipo de delito. La forma de perseguirlo, bueno, eso también, la forma de perseguirlo tenemos en el artículo 263, nos dice que, bueno, que este delito se va a perseguir de oficio cuando se trate de un menor de edad, ¿no? O bien cuando se trate de una persona que sea, bueno, que no esté en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Que el sujeto pasivo, claro, ¿no? En esa circunstancia tenemos que entonces se va a perseguir de oficio. En caso contrario, tenemos que se va a perseguir a petición de parte. ¿Qué entendemos por oficio y a petición de parte, compañeros? ¿Ya habíamos escuchado estos términos? De oficio es que se va a perseguir sin que haya una denuncia. Exacto. Y en el otro, Y de parte, obviamente, la persona afectada tiene que presentar una denuncia ante el MP. o sea, exacto. Entonces de ahí tenemos que... Gracias, compañera. Efectivamente, ¿no? Entonces este delito se puede perseguir a petición de parte o bien de oficio, ¿no? De oficio cuando se trate de un menor de edad, ¿no? Después de esto tenemos que, de acuerdo a su clasificación legal, bueno, este tipo de delitos lo tenemos en nuestro Código Penal. En nuestro Código Penal lo vamos a encontrar en el capítulo 11, en el apartado de delitos sexuales, ¿no? Entonces esta es la clasificación. Su clasificación es un delito sexual, ¿no? El cual se encuentra regulado por el artículo 260, 261 y 263, ¿sí? De aquí nos vamos a ir a la imputabilidad. Inimputabilidad, si recuerdan qué es la imputabilidad, ¿no? Decíamos que la imputabilidad es la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal. Acá tenemos, por ejemplo, que decíamos, ¿no? Que los menores de edad que cometen ilícitos, bueno, acá tenemos tenemos que los tratadistas no se ponen de acuerdo, ¿no? Unos tratadistas hacen referencia a que por el hecho de ser menores de edad, ellos se encuentran fuera de derecho penal, ¿no? Todas las que son personas imputables, pero también tenemos que de una u otra forma también estos menores de edad pues están cometiendo un delito, ¿no? Al cometer un delito, si bien no se les va a aplicar el Código Penal, pero sí hay otra normatividad que se les va a aplicar a ellos. Y también en base al delito que estén cometiendo, también va a ser la sanción que van a recibir. Aquí en esta circunstancia, bueno, decíamos que de acuerdo a cómo se van cometiendo los delitos, se van cambiando lo que son las leyes, ¿no? Decíamos que si un delito se comete más seguido, pues la punibilidad va a aumentar, ¿no? La punibilidad, la sanción se va a aumentar, ¿no? La amenaza que ya está contemplada en nuestro Código Penal va a aumentar para que así se frene este tipo de delitos. Bueno, tenemos que bueno, ¿qué será? Hace como 10 años, vamos a ponerlo, y se consideraban ya personas imputables aquellos que cometieran que cometieran el delito teniendo 16 años de edad. A partir de que si tenías 16 años de edad y tú cometías un delito,
ya se te aplicaba el código penal, bueno, en aquella época Código de Defensa Social, ¿no? Después de esto hubo, bueno, y aún así había había en esa época delitos igual muy graves que cometían menores de edad, ¿no? Pero en materia penal pues ya eran imputables, ellos ya eran imputables a la edad de 16 años, ¿no? Después de esto vino una reforma, y en esta reforma se equiparó, ¿no? Que iban a ser imputables a partir de los 18 años. Entonces, toda vez que aparece esta reforma, que la cual le beneficia al sentenciado, pues se hicieron uso de esta reforma y pues en esa época mucha gente que estaba purgando sentencia, toda vez que habían cometido delito a la edad de 16 años, pues lograron su libertad, ¿no? Bueno, con respecto a esa situación, en lo personal, pues yo no estoy de acuerdo, toda vez que cada día se ven delitos que cometen menores de edad y son delitos también muy, muy graves, ¿no? Entonces, bueno, pero de ahí se equiparó ya la edad penal con la edad que contemplaba que contempla nuestro código civil, ¿no? Son imputables a partir de los 18 años, ¿no? Y de ahí se considera que todo aquel menor de 18 años, ellos son imputables, ¿no? Ellos no cometen delitos, ellos cometen infracciones. Pero de igual forma tenemos que también hay una normatividad que se les aplica, ¿no? Y también tienen sus sanciones que van a ser menores, pero también existen, ¿no? Bueno, tenemos esta situación, ¿no? Entonces, como que es la imputabilidad. Después de eso tenemos que por lo que hace a la imputabilidad, también vamos a tener lo que son las acciones libres en su causa. Tenemos que las acciones libres en su causa se van a presentar cuando la gente, para abusar sexualmente de cierta persona, se pone en algún estado de imputabilidad. Pero a pesar de esta circunstancia, el agente es imputable completamente porque dolosamente se ha puesto bajo ese estado, ¿no? De ahí tenemos, bueno, y el fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 15 del Código Penal Federal, en donde nos habla que el delito se excluye por lo que nos mencionan en la fracción séptima, ¿no? ¿Alguien nos ayudas, por favor, Abraham, a leer el artículo que está en la pantalla? Sí, profe. Artículo 15 del Código Penal Federal. El delito se excluye cuando, fracción 7, al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer el trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior solo se encuentre considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 bis de este código. Ok, bueno, entonces acá tenemos esta circunstancia, ¿no? Las acciones libres en causa es cuando la gente, para abusar de la persona, se pone en algún estado de imputabilidad, ¿no? Pero de igual forma, aunque se ponga en este estado de imputabilidad, esta persona va a ser imputable, toda vez que él dolosamente se está poniendo en esta situación, ¿no? Bueno, que Así también es. Así es. exacto, también Se induce ajá. a ese trastorno mental. Sí, igual también podría ser culpa. Esta conducta también la podría realizar el que se ponga en este estado de imputabilidad, también la podría realizar de forma culposa, ¿no?
la puede realizar de forma dolosa o de forma culposa, pero de todas formas va a ser responsable, ¿sí? Va a ser imputable, toda vez que él se está poniendo en esa posición, mañosamente, ¿no? Bueno, después de aquí nos vamos a la inimputabilidad. Si ustedes recuerdan, la inimputabilidad es la falta de querer y entender en el campo del derecho penal. Acá en esta falta de querer y entender en el campo penal vamos a encontrar lo que son las figuras de incapacidad, que ya como habíamos comentado, la incapacidad se va a presentar cuando la persona es menor de edad, ¿no? Cuando la persona es menor de edad, o bien cuando esta persona padece algún trastorno mental o algún desarrollo intelectual retardado, ¿no? En esa situación, entonces vamos a estar en un caso de inimputabilidad. También podría darse el caso de un trastorno mental transitorio. Acá tenemos que se presenta en aquellos casos cuando la gente sufre un cambio eventual en su psique, el cual lo lleva a actuar de una forma distinta de como lo haría esta persona en condiciones normales, ¿sí? Aquí puede existir lo que es una alteración o bien un trastorno mental transitorio. Y bajo esta alteración abusa sexualmente de otra persona. En esta situación entonces se va a argumentar que esta persona, el sujeto activo, lo ha cometido sin la voluntad, ¿no? Ahí entonces estaríamos hablando que va a ser inimputable. Maestra, disculpe, ¿se puede aplicar en caso de que la persona nada más esté drogada? Bueno, pero ahí también podría entrar lo anterior, ¿no? Se tendría que analizar en qué situación se encontraba, ¿no? Por ejemplo, y por lo que hace a las acciones libres en causa, ahí también se podría poner bajo esa circunstancia. A lo mejor él ya quiere abusar, ya va con esa disposición, ¿no? De que él quiere realizar este abuso y se pone en esa circunstancia, ¿no? Se droga, se alcoholiza, ¿no? Para ponerse en este estado de inimputabilidad, ¿no? Ahí sería cuestión de que se tendría que analizar y se tendría que presentar las pruebas, ¿no? Correspondientes para saber si fue un trastorno mental transitorio, como comenta la compañera, ¿no? Toda vez que se encuentra bajo el influjo de drogas, ¿no? De la droga. También recordemos que acá, para que se pueda acreditar esta situación, pues se van a realizar igual los exámenes pertinentes, ¿no? Se van a realizar los exámenes los exámenes, por ejemplo, toxicológicos, ¿no? Para ver en qué grado estaba, ¿no? Igual también como comenta la compañera, y los exámenes psicológicos, ¿no? Si estamos hablando de droga, pues igual ahí se le tendría que tomar muestra, ¿no? Muestra de la sangre para ver en qué estaba, cuánto era el grado que tenía de esta sustancia, ¿no? Porque igual a lo mejor nada más tenía poco, una cantidad mínima de la droga, entonces sí entendía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces acá en esta situación sería acreditarlo, ¿no? Ya sería con el examen psicológico, igual con el examen examen de laboratorio, ¿no? Para poder acreditar cuál es la cantidad de sustancia que tenía, ¿no? Si esta cantidad realmente le genera un trastorno mental, ¿no? Igual otra forma en la que podría ser inimputable sería la falta de salud mental. Aquí pues sería porque la persona tiene una enfermedad, ¿no? Una enfermedad de la mente, ¿no? Igual también podría acá darse el caso que se lleva a cabo la persona esta conducta porque existe el miedo grave, ¿no? Acá el abuso sexual se puede cometer por miedo grave. Vamos a tomar acá que el miedo grave va a ser aquellas circunstancias subjetivas por medio de las cuales el sujeto actúa impulsado por esta.
siendo más fuerte que su propia voluntad, ¿no? Acá podríamos encontrar, por ejemplo, vamos a poner que a lo mejor, ¿qué será? Son dos personas, los secuestran y los secuestradores los tienen, pues bueno, los están encerrados y los tienen amenazados que si no realiza estas conductas lo van a matar, ¿no? Ahí, bueno, él realiza esta conducta, pero no porque quiera, ¿no? Sino por el miedo que en ese momento él tiene, ¿no? Por el miedo de perder su vida, ¿no? Entonces, en esta situación, si bien la persona es una persona imputable, toda vez que tiene la capacidad de entender y querer, pero tenemos que esta capacidad se encuentra, no está al 100%, toda vez que existe un miedo grave de que pueda sufrir algún daño a su persona, ¿no? Eso, y esa situación, bueno, esta situación también se llega a dar en este tipo de delito, ¿no? Cuando son secuestrados, pues se da, ¿no? Bueno. Después de esto, eso sería por lo que hace a la inimputabilidad, ¿no? Que decíamos, ¿no? Se puede presentar en cualquiera de estos casos, ¿no? Por incapacidad, trastorno mental transitorio, falta de salud mental, o bien porque existe un miedo grave. Bueno, después de aquí tenemos lo siguiente. Vamos a hablar ahora de la conducta y de la ausencia de la conducta. Tenemos que es un delito de acción. ¿Por qué es un delito de acción, compañeros? ¿Por qué creen que sea de acción? Porque se comete al momento. Porque porque se necesita que se realicen movimientos, ¿no? Movimientos corpóreos o bien movimientos materiales, mediante los cuales se va a ejecutar este hecho delictivo, ¿no? De acuerdo a los sujetos vamos a encontrar dos sujetos, ¿no? El sujeto activo, este sujeto activo puede ser cualquier persona y va a ser el que ejecuta el abuso sexual, ¿no? El abuso sexual en el otro individuo. También vamos a encontrar un sujeto pasivo. El sujeto pasivo de igual forma va a ser cualquier persona, no nos pide ninguna calidad de persona, ¿no? Lo que es el artículo 260. Puede ser cualquier persona y esta persona es el titular del bien jurídico tutelado, ¿no? Que en este caso decíamos que el bien jurídico tutelado es la libertad sexual. También tenemos que el sujeto pasivo va a ser sobre quien se ejecuta el acto, ¿no? El acto sexual, o bien a quien obligan a ejecutar un acto sexual sobre el primero, ¿no? Igual también el sujeto pasivo también puede ser, va a ser el ofendido, ¿no? Toda vez que en él recae la acción del sujeto activo, ¿no? Por lo que hace a los objetos del delito, vamos a tener que el objeto jurídico va a ser el bien jurídico protegido, ¿no? Acá el bien jurídico, bueno, ya comentamos, es la libertad sexual de cada individuo, ¿no? El objetivo material es sobre quien recae la conducta delictiva, ¿no? La conducta antijurídica, recordemos, ¿no? Antijurídica, contrario a derecho, ¿no? En este aspecto va a ser el sujeto pasivo, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a lo que es la ausencia de conducta. La única forma en la que podría existir una ausencia de conducta sería mediante el hipnotismo, ¿no? Toda vez que acá no existiría la voluntad del sujeto activo, ¿no? Ya que en el hipnotismo se va a considerar que la persona,
la persona, el sujeto activo, está colocado en un estado de letargo, donde su voluntad queda al arbitrio de una tercera persona, ¿no? De quien lo está hipnotizando, ¿no? Quien a su vez a lo mejor le podría ordenar que abusara sexualmente de otra persona sin su consentimiento, ¿no? Después de acá tenemos la tipicidad. Bueno, la tipicidad y la tipicidad, ¿no? Para esto, para lo de la tipicidad, recuerdan que es la adecuación de la conducta al tipo penal. Para esto tenemos que se tiene que adecuar la conducta a lo que está establecido en el artículo 260. Si no se adecua, entonces estaríamos hablando que hay una atipicidad, ¿sí? ¿Cuándo va a ser atipicidad? Bueno, cuando no se realizan actos sexuales, actos eróticos sexuales, ¿no? Sino de otra clase, como comentaba, como el ejemplo que nos ponía la compañera Elia, ¿no? A lo mejor nada más le están diciendo a la persona palabras obscenas, ¿no? Pero no existe ningún tocamiento, ¿no? En esa situación estamos entonces ante la presencia de este tipo de delito, ¿no? Toda vez que, como habíamos comentado, se necesita forzosamente que haya este acercamiento, ¿no? Que haya estos actos eróticos sexuales, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, rápido acabamos acá y ya nos vamos, ¿sí? Por lo que hace a la, tenemos que, bueno, ya hablamos de la tipicidad y nos vamos con el último. Lo que es la antijuridicidad, tenemos que la conducta que despliega el sujeto activo, bueno, esta conducta debe de ser contraria a derecho, ¿no? Debe de ser contraria a derecho, y después tenemos lo que es la causa de justificación. La causa de justificación podría ser, podríamos poner como hipótesis de que el sujeto pasivo, sea el cónyuge del sujeto activo, ¿no? Ahí a lo mejor, por la relación que tiene, bueno, podría haber ahí una causa de justificación, ¿no? Pero bueno, de igual forma esta causa de justificación pues no queda del todo claro, porque digo, si nosotros recordamos, el bien jurídico protegido en este tipo penal es la libertad sexual, ¿no? Si la mujer no, si aunque sea el cónyuge, no quiere que la toque, pues estaría cometiendo el delito, ¿no? Porque están atentando contra su libertad sexual, ¿no? Después de acá tendríamos, por lo que hace a la culpabilidad, tenemos que es un delito doloso. Debe de existir forzosamente la intención, ¿no? Si no existe la intención, entonces no estaríamos, bueno, no se estaría ante la presencia de este delito, ¿no? Y por último, la inculpabilidad. Acá en la inculpabilidad tenemos lo que es el error o el temor fundado. ¿Sí? Por lo que hace el error, ahí nos vamos a ir a lo que es el artículo 26, fracción 11 de nuestro Código Penal de Puebla, ¿no? Ahí en donde nos dice que, ahí nos hace referencia a lo que es esta circunstancia del error, ¿no? Del error invencible. Tenemos también lo que es el, bueno, lo que es el temor fundado, ¿no? Este se va a presentar cuando la gente actúa bajo circunstancias objetivas que le puedan ocasionar algún daño. Acá, por ejemplo, bueno, pues acá podría entrar nuestro ejemplo que habíamos puesto, ¿no? A lo mejor lo secuestraron y como lo secuestran, ahí lo obligan, ¿no? Lo obligan a cometer el delito, ¿no? Bajo la amenaza de que si no lo realiza, pues lo puedan matar, ¿no? Ahí podría presentarse esa situación y ya con eso estaríamos abarcando todos los elementos de este delito, ¿no? Ya estaríamos comentando cuáles son las figuras que nosotros podríamos utilizar para que no se acredite el delito, ¿no?
Acá lo importante sería, bueno, checar, ¿no? Por ejemplo, lo que es la tipicidad, forzosamente se tendría que presentarse la conducta tal y como está señalado en el artículo 260, ¿no? Bueno, hasta aquí nos quedamos, compañeros. Tienen la información en la plataforma. En la siguiente vamos a hablar del hostigamiento sexual. Entonces, por favor de leerlo. Vamos a checar lo que es el estupro, violación, es decir, del artículo 264 al artículo 278 nonis, por favor, ¿sí? Para la siguiente clase, favor de leerlo y nos estaríamos escuchando. Muchas gracias. Que estén muy Luego, bien. maestra. Luego. Hasta luego, compañeros. Adiós, profa. Gracias.